Bueno, una vez visto lo que estábamos hablando anteriormente, aquí de nueva cuenta estoy colocando un ejemplo. ¿Qué es la longitud efectiva? Aquí lo coloco claramente. Recordemos que una soldadura no puede ser ni tan grande, y si es tan grande hay que afectarlo por un factor. Y ese factor es igual a beta. Entonces, si la longitud es muy grande, si la longitud L es muy grande, hay que afectarla por un factor beta. Ahora te voy a decir qué tan grande es eso grande para la parte de las especificaciones. Aquí lo comento, si se excede la longitud efectiva se tomará igual a la longitud real, es decir, a SL, por un factor beta. En pocas palabras, aquí te estoy colocando dos ecuaciones que prácticamente son lo mismo. Esta ecuación viene en la CNT de acero del año 2020 en el apartado de soldaduras de filete. Y esta ecuación viene en la sección J del ISC. Es prácticamente la misma ecuación, quizás los términos o la simbología como L y como W. Por lo menos el ISC lo maneja como W al tamaño y la parte de la CNTC de acero lo maneja como A, pero prácticamente sería lo mismo. Eh, y aquí queda de cierta forma explicado claramente, para que no abundes tanto en esta parte de este tema. Voy a siempre, para todas las soldaduras que yo voy a revisar, si es que se presenta este caso, que estamos viendo aquí en una vista 3D, voy a hacer la relación de L entre W, es decir, el tamaño de la soldadura, entre, bueno, disculpa, en la longitud de la soldadura L que estás viendo ahí, entre el tamaño de la soldadura. Y si eso es menor a 100, pues la longitud efectiva va a ser igual a la longitud real. Por lo tanto, esta longitud, si cumple con esta desigualdad que estás viendo aquí, no tengo que afectarla por ningún factor. No tengo que reducir esa longitud. La longitud de soldadura que estoy viendo me va a aportar el 100%. Si esto no se cumple, entonces hay que calcular cuánto vale beta. Y beta quiero que notes que es muy sencillo. Mira, beta va a valer 1.1 menos 0.002 por esta relación que es L, la longitud de la soldadura entre el tamaño de la soldadura, y eso siempre debe ser menor o igual a 1. ¿Qué es lo que quiere decir? Que beta me va a decir si ocupo desde el cero, bueno, no desde el cero, sino desde el 60, porque hay una condicionante, desde el 60 al 100% de la longitud que esté presente en mis cálculos. Entonces hay mucho ojo. ¿Qué es lo que pasa si una soldadura excede o es mucho mayor a 300 veces el tamaño de la soldadura? Pues entonces el valor de beta se va a reducir, bueno, va a valer 60. Es decir, que toda esa longitud, que supongamos que sean, no sé, 100 centímetros, pues esos 100 centímetros no son efectivos o no van a participar esos 100 centímetros para aportarme resistencia, sino únicamente va a participar el 60% de 100, que serían 60 centímetros. A pesar de que yo tenga 100 centímetros de soldadura, aquí, únicamente para el cálculo van a ser factibles ocupar 60 centímetros, o lo que es lo mismo, el 0.6 por 100, o lo que es lo mismo, beta por la longitud real. Hay mucho ojo. Entonces vuelvo a recapitular. Hago siempre esta relación para cualquier soldadura. Si es menor que 100, entonces la longitud que está ahí calculada va a ser la longitud real. Por lo tanto, esa longitud que estoy viendo me va a aportar el 100%. Si se pasa de 300 o no se cumple esta relación, pues tengo que calcular cuánto vale beta o considerar el 60% de eso. Y, es, y esto es un cálculo que pocas veces vas a tener que hacer. ¿Por qué pocas veces que vas a tener que hacer? Porque en la siguiente diapositiva te voy a explicar que no existen soldaduras tan grandes, pero de cualquier forma las especificaciones que tengan que ver con la CNTC de acero o el ISC te dice qué consideraciones debes hacer si es que se presenta el caso, pero te adelanto que pocas veces vas a tener que llegar a ocupar el valor beta porque no hay soldaduras tan grandes. Lo que te estoy mostrando aquí, bueno, sí pueden ver el autor que está acá abajito, el nombre completo del autor, si lo pueden ver, aquí donde estoy moviendo mi mouse.
esta parte de aquí, si pueden ver el nombre del autor. Ok, bueno, esta personita que es un estudio de marzo del 2003 hizo lo respectivo a esa parte de ir variando o ir encontrando respecto a un tamaño de soldadura, cuál sería la longitud más desfavorable y que se puede llegar a presentar para considerar ese valor beta. Aquí lo que estás viendo en color gris, yo lo quité, no es necesario que lo toquemos aquí, pero estos cálculos son para electrodos E60 y o pueden ser para electrodos E80, pero no voy a hablar nada de esto, simplemente son cuestiones que vienen en este estudio, pero lo más relevante para nosotros va a ser lo siguiente. Ahorita ignoremos al dibujo que está del lado izquierdo. Aquí yo voy a entrar con un tamaño de soldadura, supongamos de un 16avo de pulgada. Por lo tanto, la longitud más crítica para 100 veces W es 6.3 pulgadas, lo que quiere decir que esas 6.3 pulgadas es lo máximo que puedo considerar de tamaño de soldadura para que la soldadura esté trabajando al 100%. Entonces, si tengo un tamaño de soldadura de un 16avo de pulgada, lo máximo que le puedo colocar aquí son 6.3 pulgadas. Si me paso de esas 6.3 pulgadas, es decir, supongamos que ahora esta longitud no son 6.3, sino son, supongamos, 7, para cerrar en un número, 7 pulgadas. Ahora ya no el 100% de esas 7 pulgadas me van a servir, sino que hay que considerar esas 7 y multiplicarlas por beta, que ya te mencioné cómo calcular beta. Ahora, si no es el caso, supongamos que tenemos hasta 300 veces el tamaño del soldador. Es decir, esta longitud ahora va a valer, supongamos, 19 pulgadas. Ah, pues esas 19 pulgadas, por lo menos en esta tabla me dice que ya se pasaron de los 18, por lo tanto, la longitud efectiva del cálculo de esa soldadura va a ser igual a esas 19 pulgadas multiplicadas, ahora ya no por la formulita que me da el valor de beta, sino voy a considerar únicamente el 60% de toda esa soldadura, el 60% de 0.6. Perdón, el 60% de 19 pulgadas de soldadura. Ahí sí se entendió esa parte. Bueno, si quieren abundar más en ese tema, aquí coloco la parte del estudio que simplemente es dos páginas, lo pueden consultar googleando esta parte de este autor con esta fecha y seguramente van a encontrar el documento, que son dos páginas que hacen mención a esto que estás viendo aquí. Continuando, ahora vamos a ver la capacidad de esas soldaduras de filete. Eh, Permíteme borrar todo esto, descartar. Bueno, aquí lo pasé. Esto de acá también me pasé. También. Bueno, esto de acá. Lo que tú estás viendo aquí, de nueva cuenta, es la parte de cuál va a ser, de manera general, una perspectiva de una soldadura de filete. Volvemos a ver la parte de la raíz, que es en esta parte, la parte del tamaño de la pierna de soldadura, pero nosotros lo vamos a conocer como W, y la parte que tenga que ver con la garganta, perdón, con el espesor de la garganta de esa soldadura, y ya vimos pues, qué tipo de acabado pudiéramos ocupar para la parte de esa soldadura de filete. Lo que estás viendo aquí a continuación, te lo voy a explicar. De hecho, esto lo voy a hacer. Bueno, mejor me agarro un recorte y te voy a explicar qué es esto.
Lo que tú estás viendo aquí son diferentes formas de colocar esa soldadura. Esta soldadura de aquí es una soldadura longitudinal. Lo estás viendo de esta forma. Ay, perdón. Hacer esto más pequeño. Esto así. Esto es una soldadura longitudinal. Y se lo va a conocer como soldadura longitudinal porque la línea de acción de la tensión, recordemos que esta es la línea de acción de esa carga P o de ese vector de tensión P. Y recordamos que por principio de transmisibilidad, yo puedo cambiar este vector del punto a un punto B, siempre y cuando ese vector del punto B tenga mismo tamaño, misma dirección y misma magnitud. El principio de transmisibilidad, algo sencillo de las clases de estática. Entonces puedo moverlo, es la línea de acción de ese vector P. Ahora, ¿por qué se le conoce como soldadura longitudinal? Porque la parte de la soldadura o del plano de soldadura, que aquí no se va a ver bien, pero ese plano de soldadura sería este, el que está formado aquí. O bueno, lo veríamos mejor acá en la diapositiva. Aquí, bueno, en esta no, pero aquí se formaría un plano. Aquí sería un plano de esa soldadura. Volviendo a esta parte. Entonces, ese plano es paralelo a la línea de acción de la carga. Bueno, del vector de tensión. Entonces, eso se conoce como soldadura longitudinal. Si de cierta forma quiero formar un ángulo del plano respecto de la línea de acción del vector P, pues quiero que notes que ese ángulo entre el plano y la línea de acción del vector P va a ser cero. Por lo tanto, esa es una soldadura longitudinal. Existe otro tipo de soldadura que es una soldadura transversal. Esa soldadura transversal, pues ya estarás de acuerdo conmigo que puedo proyectar esta línea de acción de la carga P, pero si yo quiero formar un plano, bueno, tomar el ángulo del plano de la soldadura respecto de la línea de acción de la línea de acción del vector P, pues ahí se estaría formando un ángulo de 90 grados. Por lo tanto, eso es una soldadura transversal. Existen otras soldaduras que pueden ser una soldadura inclinada. Y la soldadura inclinada, pues plenamente sería lo mismo. La línea de acción de la carga respecto del plano de la soldadura, pues aquí estaría formado un ángulo alfa. Si ese ángulo alfa varía, entonces se trata de una soldadura inclinada. Ahora, ¿por qué es importante esto? Porque dependiendo de ese ángulo que se está formando entre el plano de la soldadura y la línea de la carga, yo voy a poder saber, con una gráfica que te voy a mostrar en un momento más, qué soldadura me está aportando más resistencia. Porque dependiendo de ese plano, o en pocas palabras, dependiendo de si alfa es igual a 0 grados, o si alfa es igual a 90 grados, o si alfa va a variar entre 0 grados hasta 90 grados, voy a tener más resistencia, menor resistencia y etcétera. Entonces, dependiendo de la variación de ese ángulo, es decir, de cómo coloque esa soldadura respecto de la línea de acción de ese vector P, voy a tener más o voy a tener menos resistencia. Pero lejos de asociarlo a la parte de la resistencia, lo vas a también asociar a la ductilidad, que te va a permitir la ubicación de esa soldadura. Entonces, permíteme irme a la parte de las diapositivas y estamos en esta parte. Ah, Esta gráfica, lejos de explicar a qué se refiere esto que estás viendo aquí, que simplemente es normalizar la parte de las cargas de la soldadura, únicamente quiero que te centres en que lo asemejes mucho a una gráfica de P versus deformación. Entonces, en esa gráfica de P versus deformación, lejos de lo que está mencionado acá, quiero que notes que si yo quiero mucha resistencia, pues debo de colocar una soldadura a 90 grados. Y eso me va a dar por lo menos 1.5
del valor de esa gráfica. Entonces es una resistencia muy grande. Entonces, si quiero mucha resistencia, pues la soldadura, voy a colocarlo aquí. Esta sería, supongamos, esta sería mi soldadura. La línea de acción de la fuerza P iría acá. Esto sería P. Entonces, el ángulo entre P y la soldadura sería este de acá. Esto sería mi alfa. Y ese alfa sería igual a 90. ¿Cuánta resistencia me está aportando esta soldadura? Ah, pues me está aportando 1.5 de una cierta resistencia. Entonces esto es muy resistente. Y quiero que veas que para la variación de los ángulos entre la línea de acción de la carga P y el plano de la soldadura, pues lo que me va a aportar más resistencia siempre va a ser una soldadura transversal. ¿Sí? Acá lo veíamos, mira. Soldadura transversal. Es la que me va a aportar más resistencia. Pero ahora, ojo. Aquí creo que puedo cambiar esto por un color verde. Sí, aquí lo puedo cambiar. Me aporta mucha resistencia, pero quiero que notes que ahora la deformación que me puede aportar eso antes de llegar a fallar es una deformación casi nula. Casi, supongamos que esto es 0.05. Esa es la deformación máxima que me permite esa soldadura. Entonces, ojo, me está dando mucha capacidad de resistencia, pero la deformación que me puede llegar a permitir antes de que llegue a fallar es de 0.05. Entonces es algo que en términos de ductilidad para la parte de esa conexión a soldada es poco. Pero ahora, ojo, si quiero controlar, bueno, lo más común es encontrar soldaduras a 90 y soldaduras a 0 grados. Pero si quiero controlar más esa parte de que algo sea más deformable, es decir, más dúctil, pues prácticamente pudiera colocar una soldadura a 0 grados. A 0 grados, que sería una soldadura longitudinal. Y esa soldadura longitudinal, pese a que me soporta menos carga, supongamos un 0.60 de resistencia, pues me está aportando más ductilidad, que sería aproximadamente 0.35. Entonces aquí pues tú ya pudieras ver lo referente entre la parte de la resistencia y a la parte de las deformaciones que me puede permitir una soldadura. Vamos a descartar esta parte. Bueno, ¿hasta ahí alguna duda o comentario? No, ¿No? Entonces aquí mucho ojo, mucho ojo. Quizás aquí tú te puedes guiar con esta gráfica, decir qué es lo que quieres, qué quieres más. Porque recordemos, hagamos memoria un poquito. Recordemos que habíamos visto la parte de conexiones atornilladas. Y en esas conexiones atornilladas venía una condición para revisar la parte del desgarramiento y la parte del aplastamiento. Y en esa parte venían dos ecuaciones. Una que dependía, o una ecuación referente a I, donde I me decía que la formulación de esas ecuaciones para calcular el desgarramiento y el aplastamiento no importaba, bueno, importaba la condición de servicio para esa conexión, es decir, importaba las flechas, importaba la deformación, porque me va a afectar quizás a un elemento no estructural, quizás yo qué sé, a un panel de vidrio, y esa deformación de esa conexión pues me va a provocar que ese panel se llegue a agrietar, producto de que existen deformaciones excesivas en esa conexión. Y en la condición I, bueno, 2 romano o 2 veces I, ahí me decía, ok, te doy unas fórmulas, pero no importa la parte de que de las deformaciones o de las condiciones de servicio, para no abundar tanto. Entonces también va de la mano, de cierta manera, esta parte de acá. Entonces ya haces una relación mucho mejor y ya interpretas mucho mejor lo que tú quieres llegar a hacer. Continuando con esta parte, recordemos, nuevamente te coloco esta imagen, pero ahora ya te hablo de que este 70 se refiere a 70 veces casi, que solamente son kilolibras por pulgada cuadrada, pero son kilolibras, y aquí está representado en libras por pulgada cuadrada. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa con esas especificaciones.
Primero que nada, hay que revisar esa soldadura. Y aquí lo coloco. Esto está tomado de la CNTC de Acero 2020, tabla 10.2.5. Y aquí te menciona que hay que revisar una soldadura de filete. Aquí donde estoy moviendo mi mouse. Soldadura de filete incluyendo filetes en ranuras, que puede ser en ranuras, en agujeros y en juntas T o esviajadas. Pero de esto ya te hablé por lo menos algo al respecto. Las soldaduras van a fallar por cortante. Su resistencia es por cortante porque quiero que volvamos a esta parte de acá. Mira, este plano que estás viendo aquí respecto de esta carga me está provocando ese cizallamiento. Por lo tanto, la resistencia de esa soldadura va a ser siempre, la resistencia lo va a aportar el plano de la soldadura. Por lo tanto, se va a presentar una falla por cortante. Hay mucho ojo. Entonces, por eso aquí en esta parte de acá, te está diciendo que existe cortante en la soldadura. Ojo, aquí solamente me voy a enfocar a la parte de la soldadura. Luego vamos a ver qué es lo que pasa con el metal base. Ese metal base se refiere a al cálculo de la resistencia de esta placa. Pero primero vamos a ver la resistencia de la soldadura y después se analiza la resistencia del elemento. Es como lo que veíamos en tornillos, en la parte de conexiones atornilladas. Revisábamos primero el elemento y después veíamos qué es lo que pasa con ese otro elemento que va a sujetar a dos elementos o los va a llegar a unir, en este caso la soldadura. Entonces, hablando de la parte de la soldadura, menciona que voy a aplicar esta ecuación, lo que tenga que ver con el factor de resistencia. Para nosotros lo asociamos con el valor de phi. Aquí lo maneja con FR, pero es lo mismo, diseño por factores de carga. Y la parte de la resistencia nominal, que nosotros lo asociábamos a un R subíndice N. Aquí lo asocian con esta letra, que va a ser 0.60 de FEX, donde FEX hace referencia a la resistencia del electrodo, que va a ser 70K6. Obviamente aquí con las respectivas unidades. Aquí serían kilogramos, centímetro cuadrado. Aquí me lo están dando en libras, pues hay que cambiarlo. Esas pulgadas también hay que cambiarlas. En pocas palabras, la resistencia de diseño para una soldadura va a ser igual a un valor de phi, que es 0.75, por 0.60 por FEX, donde FEX hace referencia al electrodo, que aquí puede ser un E80, un E90, pero de manera general se ocupa E80 o E70. De manera general, ¿pudieses tener otros valores? Sí, pudieses tener otros valores. Y te vuelvo a recordar, estos dos números se refieren a la posición en la que puedo colocar o puedo llegar a emplear ese electrodo. Y después por algo que se llama área efectiva. Y esa área efectiva no es otra cosa que el área del plano. Esa área del plano que estaría referenciado a esta línea en color azul. Hay que conocer este tamaño o este cateto, si es que estoy trabajando con ángulos, toda la longitud, pero es muy sencillo. De manera general y no abundando tanto en el tema, si es que tú quieres resolverlo, pues simplemente es un triángulo. Es igual a 0.707 por toda la longitud por algo que se llama AG, que ahorita vamos a ver qué es ese AG. Pero quiero que notes que todo esto es una resistencia por cortante de la parte de la soldadura, pero es una formulita muy sencilla. Aquí, bueno, esta parte no la voy a, bueno, sí, la voy a llegar a explicar, a ver, dame un segundo. Dependiendo de cómo sea, aquí tenemos una flecha en color rojo, esas flechas en color rojo simplemente son la dirección donde está actuando la tensión o el vector, y aquí esas líneas, bueno, aquí se formaría, supongamos que la soldadura está acá, aquí donde está apuntando la flecha, se formaría un ángulo de 0 grados, por lo tanto la resistencia de diseño sería igual a esto, a multiplicar o a tener esta expresión que estás viendo acá. Esta expresión que estás viendo acá arriba es cuando tenemos un ángulo diferente o que puede llegar a variar. Ese ángulo que puede llegar a variar
pudiese ser 45, pudiese ser 90, que son los ángulos más comunes. Entonces, de manera general, si yo sustituyo esos ángulos acá, pues obtendría una ecuación como la que estás viendo acá. Es decir, si sustituyo todo esto, si fuese un ángulo de 45 respecto del plano de la soldadura con la línea de acción de la carga, pues obtendría un factor de 1.3. Si sustituyo lo relevante a 90, pues obtendría un factor de 1.5. Entonces, para no aplicar esto, pues pudieses aplicar 1.3, pudieses aplicar 1 o pudieses aplicar 1.5 para estos ángulos que son los ángulos más comunes. Que se pueden presentar un ángulo a 70 grados. Ah, pues aplico esta ecuación. Esta ecuación, esta expresión de acá. Continuando con lo que sigue. Ahora, el metal base menciona que está controlado, por lo menos para la sección, las secciones o lo referente a la CNTC de acero del año 2020, está controlado por esta sección, la sección 10.4. Y vamos a ver de qué habla esa sección 10.4. Y quiero que notes que la sección 10.4 pues es una ecuación igual bastante sencilla. La resistencia nominal va a ser a 0.60. Hay dos revisiones, esta de acá y esta de acá. La primera es 0.70 de AT por FY. Y la segunda, que va a ser casi lo mismo, pero vamos a considerar un FU y algo que se llama ANC. Entonces voy a explicarte eso en un momento. Pero quiero que notes que las fórmulas son muy sencillas. Quizás lo que no sé hacer es saber qué es este ANC. Pero el FU ya lo conozco. ¿Por qué? Porque quizás la placa sea un A36. Pues ahí ya sé cuánto vale ese FU. Y el FY también no sé cuánto vale esa parte de ahí. Pero de esta parte de acá a esta parte de acá, quiero que notes que son las mismas ecuaciones. Lo que dice el ISC con lo que dice la CNTC de acero del año 2020. Entonces, bien pudiésemos ocupar cualquiera de esas dos. Y va a ser lo mismo. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la primera que tenga que ver con la falla del elemento por cortante? Por fluencia de cortante. Ah, pues aquí ya está especificado que vamos a trabajar lo mismo que con la CNTC de acero del año 2020 con un AGV. Y ese AGV simplemente es la parte del área gruesa sujeta a cortante. Ahorita vamos a ver qué es eso. Si estamos trabajando con la parte de ruptura, pues quiero que pienses que el área gruesa y el área neta, todo hablando de cortante, va a ser el mismo. Va a ser el mismo porque no tenemos reducciones. Recordemos que para cero sí teníamos reducciones, algo más o menos así, mira. Teníamos esta parte de aquí y esta parte de acá. Por lo tanto, la parte del área neta acortante sería esta área de aquí, esta longitud, esta longitud, esta longitud, es decir, L1, L2, L3. Entonces, el área neta cortante sería igual al espesor T por la sumatoria de LI, desde 0 hasta 3. Entonces, eso sería mi área neta cortante. Ahora, el área gruesa para una conexión atornillada, pues sería esta, mira. Aquí tendríamos lo mismo, pero ahora la longitud no sería L1, L2 y L3, sino sería L1 más este diámetro, más L2, más este diámetro, más L3, es decir, toda esa longitud, que le vamos a poner, vamos a llamarle P. Por lo tanto, el área gruesa acortante sería igual al espesor por toda esa cota que se llama P. Pero para el caso de soldaduras, pues no hay reducción de nada. Por lo tanto, el área gruesa y el área neta acortante va a ser la misma. ¿Quién me dice cuál es esa área neta acortante y el área gruesa acortante? Pues dónde están ubicadas las soldaduras. Entonces es muy sencillo. Aquí es esa aclaración, que a pesar de que diga área gruesa cortante, área neta cortante, pues no existe reducción y van a ser las mismas. Quitamos esta parte de acá, descartar. De nueva cuenta, a resumir. Bueno, esto lo voy a quitar. También lo voy a quitar, lo voy a quitar, lo voy a quitar. Y de manera general, para una soldadura, yo voy a revisar, primero que nada, la soldadura. Y también voy a revisar el metal base. Recordemos que el metal base
El metal base se asocia con si es que estoy uniendo una placa, si es que estoy uniendo parte de un canal CE, si estoy uniendo parte de una sección IR, pues ahí a eso se refiere el metal base. Entonces esto, el FY y el FU, pues eso me lo va a decir, quizás sea una 0A36. Entonces de ahí debo de conocer cuánto vale el FY y el FU. Y el AGV y el ANV ya te mencioné que va a ser lo mismo y va a ser donde esté la soldadura. Ahora, para este caso, para la primera condicionante, que recordemos que hacíamos referencia a que existía una fluencia por cortante o la parte de la ruptura por cortante. Por lo tanto, el valor phi va a valer 1 y 0.75 respectivamente. Entonces es una ecuación demasiado sencilla para calcular. Ahora, para la parte de la soldadura, recordemos que la soldadura tiene su propia resistencia y esta propia resistencia está dada por este FEX. Recordemos que FEXX se refiere al E70 o al E80, por decir unos números, donde el 70 se refiere a 70.000 libras por pulgada cuadrada. Y esto, pues, lo respectivo, pero con 80. Ahora, para esta ecuación, pues hay que transformarla o podemos trabajar todo con libras, o puedes llegar a transformarlas a kilogramos centímetro cuadrado. Y lo referente, pues ya sabemos que el valor de phi para la falla por soldadura que se va a presentar por cortante es 0.75. Y esto de acá, pues ya sabemos qué es la longitud. Faltaría ver qué es el AG, pero simplemente sería el tamaño de la soldadura. Continuando con lo que sigue, eh, antes de pasar a la parte de un ejemplo muy sencillo, para checar el metal base y la parte de la soldadura de una conexión soldada, déjame platicarte algo más bueno, esto lo voy a hacer un recorte. Esto de aquí. Ya hablamos acerca de que variando el valor de alfa, variando alfa desde 0 hasta 90 grados, puedo obtener más o menor resistencia. Pero que ese más o menor resistencia también lo debo de asociar, no únicamente a aportar mucha resistencia o menor resistencia, sino lo tengo que llegar a traducir y entender que eso también me va a dar mayor o menor capacidad de deformación para una soldadura, según el ángulo que se forme entre la línea de acción de la carga y el plano de la soldadura. Entonces, esto es muy importante, pero ya hablamos de eso. Ahora, vamos a hablar de que cuando yo paso el electrodo aplicando el único método que vimos, pues depende, una soldadura, supongamos, de media pulgada, pues no se va a llegar a completar ese tamaño de la soldadura, que recordemos que era esto. Hay que rellenar todo esto. Todo esto hay que rellenarlo de soldadura. Recordemos que el tamaño hace referencia a esta parte de acá, W, y supongamos que la parte de acá también es W. Pues hay que rellenar toda esa soldadura, pero esa soldadura que por lo menos aquí es de media pulgada, y recordemos que la simbología era así. Apuntamos la flechita, soldadura de filete, la parte del tamaño siempre va de este lado, media pulgada, la parte de la longitud, pues supongamos que son 10 pulgadas, y aquí sería, supongamos, un electrodo E70, y ahí lo voy a dejar hasta esta parte. Pues un electrodo que quiero que vuelvas a ver, por lo menos en esta imagen. En esta imagen, quiero que notes que el espesor de ese electrodo es muy pequeñito. Por lo tanto, para yo generar esa media pulgada de soldadura, pues hay que pasarlo, ese electrodo, cuidadosamente, una vez, luego pasarla otra vez, luego pasarla otra vez, ya vamos dos pasadas, hay que pasarla otra vez y hay que volver a pasar todo eso otra vez. Entonces aquí supongamos que tenemos 5 veces que tengo que llegar a pasar.
Entonces, si llego a pasar muchas veces ese electrodo, lejos de cumplir con el tamaño de la soldadura, pues eso también genera costos. Por lo tanto, aquí te estoy colocando una imagen relevante a eso. Es decir, que solamente enfoquémonos en la línea en color o perdón, únicamente enfoquémonos en la línea en color azul, es decir, este, llamémosle función, esa función que tiene que ver con el número de pasos, con el número de pasos. Supongamos que tenemos una soldadura de 3/16 de pulgada. Permíteme hacer esto más grande. Ahí creo que se ve mucho mejor. Bueno, espérame. Ahí. Supongamos que tenemos un tamaño de soldadura de 3/16 de pulgada. Quiero que notes que con un electrodo, con una sola vez que pase, está bien, me va a dar ese tamaño de la soldadura. Si tengo 1/4 de pulgada de soldadura, pues también con un solo paso de ese electrodo es factible. Hasta 15/16 solamente va a ser un paso de la parte del electrodo. Ahora, si yo quiero una soldadura mucho más grande, supongamos una de media pulgada, quiero que notes que tengo que darle cierta cantidad de pasos con cierto tamaño del electrodo. Tengo que darle 4 pasos. Pero lejos de incrementar de 5/16 a un tamaño de media pulgada y ver que la diferencia es que tengo que pasar 4 veces el electrodo, quiero que notes que se va a incrementar el costo de esa soldadura. Entonces, si tengo un tamaño muy grande de soldadura, voy a tener mayor costo en la soldadura. Eso, bueno, siento que quedó muy explicado. Pero ahora ya no nos basemos únicamente en el vector o en la función que estás viendo en color azul. Ahora basémonos en esta función, en esta gráfica. Quiero que notes que si yo tengo una soldadura de tamaño de 5/16, quiero que notes que la resistencia, aquí dice resistencia, es la misma, casi es la misma que una soldadura de 1/4, que la soldadura de 3/16. Ahora, si yo tengo una soldadura muy grande, de media pulgada, quiero que notes que la resistencia que me está aportando no es tan grande a comparación de una soldadura de 5/16. Por lo tanto, si tengo un tamaño muy grande de soldadura, la resistencia no va a aumentar tanto, pero lo que sí va a aumentar es el costo. Entonces, hay mucho ojo. ¿Hasta ahí sí se entendió esa parte? Sí, sin problema. ¿Sí? Entonces, hay mucho cuidado, mucho cuidado. Em, bueno, de nueva cuenta, vamos a continuar. Bueno, de manera general, esta parte de aquí, voy a borrarlo. Esto también, vamos a borrarlo. Bueno, esto no. Esto sí, y esto sí, y esto sí. De nueva cuenta te vuelvo a hacer el comentario de que no siempre darle mayor tamaño a la soldadura me va a generar más resistencia. No siempre más tamaño de soldadura me va a generar más resistencia. Más tamaño de soldadura sí me va a generar, bueno, más tamaño de soldadura no me va a generar más resistencia, pero me va a generar más costo. Hay mucho ojo. Ahora, si yo quiero más resistencia, perdón, más resistencia, pues tengo que proporcionarle un alfa de 90 grados. Ahora, más resistencia asociada a un alfa de 90 grados me va a ocasionar o se va a traducir en menos deformación. Entonces, con eso es muy importante. Las dos tablas que te mostré, que era esta parte de acá, esta tabla, y esta tabla de acá, son muy importantes. Son muy importantes a la hora de que tú vayas a diseñar algo. Si es que vas a revisar algo,
pues también aún es mucho más importante. Porque ¿qué tal si tú estás revisando algo y dices, ¿sabes qué? Esta conexión salió que el precio unitario de esta conexión va a salir, yo qué sé, supongamos un número, va a salir en 1,000 pesos. Pero yo ya como yo ya tengo conocimientos de toda esta parte, puedo decirle al cliente, ok, aquí tu diseñador te dijo que esto te va a salir en 1,000 pesos. Pero yo, como estoy checando esta parte, o como un consultor externo, o como un comentario, etcétera, te puedo decir que esta soldadura te puede salir en, yo qué sé, en 600 pesos y vas a tener una eficiencia mucho mayor que lo que te está proponiendo esta persona. Y eso ya son herramientas para poder defender o para bueno, sí, más que nada para poder defender lo que tú sabes y reducir costos en una parte, en una cierta conexión que esté sujeta a todas las consideraciones que estamos viendo hasta este momento. Entonces hay mucho ojo en esta parte. Ahora lo que vamos a hacer, pues va a ser un ejemplo muy sencillo. Bueno, antes de pasar, esto se me estaba olvidando, una disculpa. ¿Qué es lo que pasa, qué es lo que sucede si yo tengo soldaduras combinadas? Es decir, soldaduras longitudinales y soldaduras, permíteme un segundo, con este color, soldaduras transversas, bueno, no, ni siquiera se ve, una disculpa, perdón, soldaduras transversales, ¿qué puede pasar? Puedo llegar a combinarlas y es muy válido, pero recordemos que esto está sujeto a una tensión, entonces ahí no lo olvidemos. Otra cosa es diseñar soldaduras que estén sujetas no únicamente a tensión, sino también a un momento flexionante o a un momento torsionante. Eso es otra cosa. Pero aquí, por lo menos, si están sujetas a tensión, las consideraciones que se deben de hacer para soldaduras combinadas es lo siguiente. Ese cálculo lo vamos a hacer según la sección, también la sección J del manual INCA o también de la ISC. Pero de forma general aquí te coloco cuál va a ser el cálculo para esas condiciones. Y para esas condiciones me dice que aísle el valor máximo de analizar este vector columna. Primero analizamos la primera fila o la primera condicionante de este vector, que es esta fila, y me dice que calcule la resistencia de una soldadura que es NWL, es decir, la resistencia asociada a la soldadura longitudinal, a esas soldaduras longitudinales, y a eso le sume la resistencia de la soldadura transversal, que recordemos que nosotros vimos una formulita para, para decir si esto, o para incluir la variación del ángulo alfa, que recordemos que alfa se forma del plano de soldadura con la línea de acción de la carga. Entonces ahí habría una formulita que decía 1 más seno o menos seno a la punto 5, algo así decía. Pero aquí te menciona, vas a calcular esa resistencia de la soldadura longitudinal y transversal, pero con la consideración de que ese ángulo, que aquí lo llamé teta, pero que nosotros lo referimos como alfa, pero es lo mismo, simplemente es cambiarle el nombre, que esa resistencia lo consideres con esa fórmula, pero que esa fórmula, el valor del seno valga cero. Entonces ahí obtienes esa resistencia. En pocas palabras, estarías considerando que esa soldadura, tanto, bueno, que la soldadura transversal y la longitudinal sean la misma, es decir, que valgan cero. Por lo tanto, bueno, aquí, igual para ya no hacer tantos dibujos, valga cero. Entonces la estás considerando como igualitas. Ahora, ¿qué es lo que pasa para la segunda condición? En la segunda consideración quiero que notes que ahora lo que me va a aportar más resistencia es la soldadura transversal. Y te lo dice, la soldadura transversal te va a aportar mucha resistencia. Ya vimos por qué, pero te va a aportar un 1,5 veces más de resistencia. Y eso lo vas a asociar mucho con la gráfica donde te presentaba los ángulos y la parte de las deformaciones de la soldadura. Ahí la resistencia que te va a aportar la soldadura transversal es muy grande. Pero la soldadura transversal, la soldadura longitudinal, pues te va a aportar menos resistencia, es decir, menos del 100%, aproximadamente un 85%. Pero también
la resistencia para la segunda fila de este vector columna, pues también va a ser calculada con esa formulita donde aparecía el seno, pero esa consideración de ese ángulo va a valer igual a cero. Pero ojo, de esto vamos a considerar el valor mayor de cualquiera de estas dos condiciones. Una vez, bueno, aquí colocaba revisar algunos puntos extras del manual Inca, pero ya nos vamos a ir al ejemplo. Y ese ejemplo va a ser muy sencillo. Simplemente dice determinar la resistencia de la soldadura. En la conexión mostrada se emplearon electrodos E70. Para esa parte, aquí, bueno, bueno, este es el ejemplo 2. Bueno, permítame abrirte el desarrollo del ejemplo 1. Dame un segundo, por favor. El desarrollo de ese ejemplo, pues es prácticamente el siguiente. Aquí teníamos la simbología de la soldadura. Supongamos que es una placa de 10 por 3 cuartos de espesor y el acero de la placa es una A572 grados 50. Primero que nada, pues tendríamos las propiedades de ese acero, del metal base, y esas propiedades del metal base pues estarían estipuladas aquí, el FY, el FU, y ahora veríamos lo propio para el electrodo E70. Recordemos que son 70.000 libras por pulgada cuadrada. Aquí hacemos una especie de conversión y obtenemos lo referente a la parte de la resistencia de ese electrodo, que aproximadamente son 4.920 kilogramos centímetros cuadrados. Ahora, ¿qué es lo que pasa con la parte de la soldadura? Recordemos que esas soldaduras son de 15 a 16 avos. Entonces, esa soldadura de 15 a 16 avos, aquí lo coloco, el tamaño W, pues hay que cambiarlo a centímetros. Entonces aquí lo multiplico por 2.54. Ahora, la longitud efectiva, recordemos que tenemos que esta soldadura está, bueno, aquí no lo coloco, pero sería esta de acá, donde estoy moviendo el mouse, y esta parte de acá. Entonces sería dos veces el valor de 15. Recordemos que aquí está el tamaño de la soldadura. Entonces sería 2 por 15, son 15 centímetros. Eso sería la longitud efectiva. Ahora, el área efectiva sería igual a esta cantidad, a la formulita que vimos, que simplemente sería el plano de corte que va a estar presente en la soldadura. Esta fórmula es general, 0.707 por LE, es decir, 30 centímetros, que es la longitud de la soldadura total, por W, que sería ese tamaño. Entonces, esta formulita es muy sencilla. Ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues simplemente aplicar lo que vimos acá atrás, mira. Esta parte de acá, esta parte de acá, obtener la resistencia de la soldadura. Por lo tanto, esa resistencia de la soldadura sería igual a 0.75 por 0.60 por la parte de la resistencia del electrodo por el área efectiva. Todo esto va a ser una resistencia en kilogramos, es decir, que la soldadura va a soportar 37.300 kilogramos. Ahora, ya vimos todo lo referente a la parte de la soldadura. Vamos a ver qué es lo que sucede con el metal base, revisar ese metal base. Para ese metal base necesitamos obviamente el espesor de la placa, que son 3 cuartos de pulgada. Aquí lo mencionamos. Ese espesor de la placa son de 3 cuartos de pulgada. Aquí lo menciono, 3 cuartos de pulgada. Volvemos a esta parte, lo transformo a centímetros. Y el área gruesa acortante, recordemos que es igual al área neta cortante. Por lo tanto, recordemos que tenemos soldadura en esta parte de acá y en esta parte de acá. Estas dos partes. Bueno, aquí estaría mal la parte de la simbología. Aquí también tendría que tener lo mismo acá. Pero algo que no les comenté, por lo menos en las diapositivas que hemos visto, si el acabado es igual que este acabado, solamente se especifica en una única parte. Pero de cualquier forma aquí lo podrías colocar en la parte de las anotaciones. Volvemos a esta parte de acá. Entonces mencionábamos que el área neta cortante y el área gruesa cortante, pues es la misma. Y ahí hicimos un dibujito de la comparación con los tornillos, donde los tornillos, pues sí tenía diferente área neta cortante y área gruesa cortante. ¿Producto de qué? Producto de considerar esa reducción del área. Entonces tenemos dos planos de soldadura. La longitud total son 15. La parte del tamaño de, permíteme, de la parte de la placa son de 3 cuartos. Recordemos que estamos revisando el metal base. Entonces son 3 cuartos. De nueva cuenta, lo vuelvo a transformar en centímetros. Lo coloco a esa parte.
Volvemos a repetir que el área neta cortante y el área cortante es el mismo. Ahora hay que revisar dos consideraciones: la afluencia por cortante y la ruptura por cortante, que no sería otra cosa que evaluar estas dos ecuaciones que estás viendo en esta parte, obviamente con su respectivo valor de phi. Volvemos a esta parte. Aquí tenemos el valor de phi de 1 para afluencia por cortante, 0.75 por ruptura de cortante, y obtenemos esa resistencia en kilogramos. Pero recordemos que de estas dos ecuaciones nosotros vamos a obtener el valor mínimo. Entonces, la resistencia de diseño sería el valor mínimo de la parte de la soldadura, la parte del metal base, que sería la resistencia, bueno, la condición de fluencia por cortante y por ruptura de cortante. Evaluamos cuál es el mínimo, y el mínimo, que aquí no lo coloco, pero la resistencia mínima son de 37.300 kilogramos. Vamos a ver cuánto salió. 37.300, y aquí salió. Bueno, aquí pues, resultó muy sencillo. La resistencia que va a regir, o la menor de todas estas, no es la falla por ruptura ni lo que tenga que ver por fluencia. La resistencia menor es la que me va a aportar la soldadura, por lo tanto es la que va a regir. Ahora, ¿qué es lo que restaría revisar? Pues ver las condiciones del tamaño, de los límites del tamaño. Primero que nada coloco el espesor de la placa. El espesor de la placa, que son 3/4 de pulgada, lo transforma a centímetros. El tamaño de la soldadura, que recordemos que son 15/16 de pulgada. Y ahora el tamaño mínimo, según esta tableta, que es la misma que aparece en el ISC, ese tamaño mínimo son 3/16 de pulgada. Y el tamaño máximo, que aquí no lo coloco, pero es 1.84. Hacemos una especie de... Bueno, aquí no coloco la expresión, pero hago una especie de condicional, y esa condicional la coloco aquí. ¿Cuál es esa condicional? Pues esto que estábamos viendo acá en las primeras diapositivas. Ver cuál es el tamaño máximo, el tamaño mínimo, que me parece que está por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá. Aquí está, mira. El tamaño máximo y tamaño mínimo. Entonces solamente coloqué estas condicionales. Ojo, lo que tú estás viendo acá, tú bien pudiste, o por lo menos esto lo pudiste colocar en Excel y colocar esta condicional y que te dé este valor. Pero es algo muy sencillo. Entonces volvemos a recapitular. Hay que revisar la soldadura, que es una fórmula muy sencilla. Revisar el metal base, que es una fórmula muy sencilla también. ¿Qué es lo que pasa si yo tengo soldaduras combinadas? Pues ya no aplicaría lo que te enseñé y tendría que revisar esto. Revisar la parte que está haciendo aquí. Ojo, esto es respecto a la soldadura. La parte de la condicional de la condicional del metal base sería lo mismo. Entonces permíteme llevarme esta ecuación. Esta ecuación. Bueno, esto también. Bueno, esto lo asocié como si fuera un todo. Entonces esto de acá lo corto. Control C. Y eso se va a... Bueno, no, se va acá arriba. Acá arriba. Esto lo borro. Esto lo pego. Esto lo minimizo. Y esto es así. Así sería el caso. Si yo tengo soldaduras que están combinados tanto longitudinal como transversal, pues también aplico esta ecuación, esta que estás viendo aquí. Esta ecuación que estás viendo aquí la aplico, pero con bueno, aquí ya no tengo la parte del seno y coseno. De cualquier forma, va a valer 1, por lo tanto no lo coloco. Y estaría evaluando estas dos partes. Es decir, esta parte de aquí saldría con esta ecuación. De hecho, todas saldrían con esa ecuación. Solamente variaría que una es 0.85 y otra tenía que ver con 1.5. Y de ahí obtendría esa resistencia y la llegaría a comparar con lo que me con lo que me dice del metal base. Pero en pocas palabras, de todas estas condicionales, es decir, llamémosla esta ecuación A, todo lo que está aquí en A y todo esto que está en B, siempre va a regir la resistencia de diseño, el valor mínimo, entre evaluar A, que A me va a aportar el valor máximo, y B me va a aportar el valor mínimo de este vector, de sus respectivos vectores.
No los voy a colocar, pero voy a hacer así. ¿Sí? Recordando que en A, teta vale 0 grados. ¿Sí? Recordando esto. Entonces, todo esto que estás viendo aquí son para soldaduras, tanto transversal como longitudinalmente. Así sería la formulación y tú bien pudieras quizás programarlo ahí en MATLAB o quizás en una hojita de Excel, si no ocupas MATLAB, pudieras ahí colocarlo y hacer tu hojita de cálculo. Pero es algo muy sencillo. ¿Hasta aquí alguna duda o comentario? Bueno, el ejemplo se los voy a colocar ahí en la carpeta de Drive. ¿Algún comentario o duda? Bueno, no se les olvide aquí cómo formular el AGV y el ANV. Esto es muy común en la parte de ciertas personas. No voy a englobar todas, o bueno, no voy a hacer un conjunto tan grande, pero aquí algunas veces se equivocan, o he visto que se equivocan en esta parte, lo confunden mucho. Entonces aquí, mucho ojo. Si es que te toca revisar alguna memoria de cálculo, hay mucho cuidado. Eso lo confunden mucho. Una cosa es el metal base, otra cosa es la soldadura. Entonces, mucho cuidado con el metal base. Si digo metal base con estas fórmulas, hago referencia a esta revisión, a que el metal base lo voy a revisar, sí, esa área gruesa y esa área neta, sí, lo debo de revisar, pero lo debo de revisar, perdón por eh, tanto tanta transición. Recordemos que el AGV y el ANV para soldadura se refiere, bueno, perdón, bueno, para soldadura, pero forzosamente para el metal base. Está aquí soldadura, permíteme corregirlo, conexión. Bueno, aquí no voy a escribirlo todo, pero si estoy hablando del metal base asociado al AGV y al ANV, debo de revisarlo con el espesor del elemento. Entonces hay mucho ojo. Aquí lo voy a colocar, esto en color azul. Si es metal base, estoy revisando esto es respecto al espesor del elemento, que en este caso es el espesor de la placa. Entonces hay mucho ojo. Y también otros posibles errores que puedes, bueno, que yo he visto, es que para la parte de esta área gruesa y el área neta únicamente consideran un solo plano. Pero para nuestro ejemplo tenemos soldadura, permíteme dibujarte otra vez la sección. Tenemos una placa. Esta es la placa principal. A eso se le va a colocar una placa secundaria, más o menos así, más o menos así. Una placa secundaria, de hecho la placa en color morado se extiende mucho más. Supongamos que se extiende toda esa parte. Voy a marcar dónde está la soldadura. Soldadura aquí, soldadura acá. La simbología lo voy a colocar en verde. Ay, perdón. Bueno, aquí quedó muy mal. Voy a colocar hasta acá. Línea de referencia. Esto de acá. Esto es E70. Soldadura de filete abajo. Soldadura de filete arriba. Me parece que no sé de cuánto era la soldadura. Supongamos 3 octavos. Y aquí eran 15. Y aquí eran 15. Entonces hay mucho cuidado. Si estamos revisando el metal base, son dos veces. Son dos planos. Entonces son dos veces esa longitud de 15 centímetros. Hay mucho cuidado, pero más cuidado con que si estás revisando el metal base, es decir, lo que está en color morado. Bueno, aquí una disculpa. No se va a ver tanto, pero si estás revisando el metal base,
hay que revisarlo con ese espesor de ese metal base, que en este caso son placas. Entonces sería el espesor de la placa. Si esto fuera el espesor de un patín, de una sección canal, es decir, una sección C, pues hay que revisarlo con el espesor de ese canal. Hay mucho cuidado. ¿Alguna duda u otro comentario para esta parte?